Bueno, pues muchas gracias a la organización por la invitación y a los asistentes también. Bueno, a mí me toca hablar de algo que, bueno, en, eh, aquí en España es relativamente nuevo, es algo que llevamos poco tiempo, poca trayectoria, que es del tema de eutanasia, pero su relación con la objeción de conciencia. Creo que conviene empezar definiendo la etimología de la palabra eutanasia, que procede del griego eu, que es bueno, y thanatos, que es muerte, o sea, que entenderíamos como que sería la definición de una buena muerte. Eso en el sentido más etimológico de la palabra, aunque si nos vamos a la definición que en nuestro caso, insisto, en España, la propia ley que se aprobó hace ahora unos 3 años da a la eutanasia es el acto deliberado de dar fin a la vida de una persona producido por voluntad expresa de ésta con el objeto de evitar su sufrimiento. Actualmente, la eutanasia solamente está regulada, eutanasia o suicidio asistido, está solamente regulada en 9 países, entre ellos pues, Países Bajos, Bélgica, Colombia, Ecuador, Canadá, España y Portugal. En Portugal se aprobó el año pasado. Eh, Tiene una regulación exclusivamente en contra en países como Rusia y Bielorrusia y Kenia. Eh, y en otros países o bien no hay regulación o bien la regulación está en lo que es el aspecto de sedaciones paliativas, limitación del esfuerzo terapéutico, etcétera. Como digo, en España esta ley se aprueba en el año 2021 en la Ley Orgánica 3/2021 de 24 de marzo de regulación de la eutanasia, lo que tradicionalmente todos conocemos como la LORE, un nombre así como muy familiar. Esta ley, pues bueno, marca las pautas para despenalizar lo que hasta ahora realmente lo que hace una despenalización de la atención a la muerte médicamente asistida. Y entre todo su articulado, pues vemos uno que es el que es objeto de esta ponencia, que habla de la definición de objeción de conciencia sanitaria. Y la define como el derecho individual de los profesionales sanitarios a no atender demandas de actuación sanitaria reguladas por la LORE que resulten incompatibles con sus propias convicciones. Evidentemente, para darle una forma legal correcta, eh, esta objeción de conciencia se termina desarrollando en esta ley orgánica en el artículo 16, donde efectivamente habla de derecho individual por anticipado y por escrito. Eh, ¿Cómo se va a ejercer este derecho? Pues bueno, como muchos conoceréis ya en España, la propia organización sanitaria que está descentralizada del Ministerio de Sanidad, eh, la ley marca a las administraciones sanitarias que regule la creación de un registro de objetores de conciencia en cada comunidad, pues de acuerdo con esta norma. En Andalucía, ese registro se crea junto con el Comité de Garantía y Evaluación de la Ayuda a Morir, pues en el decreto 236 de 2021 de 19 de octubre. Es un registro relativamente sencillo que se puede hacer o bien en papel o bien en un portal informático de la propia Junta de Andalucía. La pregunta hasta aquí es, desde el desarrollo de la ley, ¿cuántos objetores tenemos? Bueno, el último dato que tenemos es del año 2022 que se presentó en la memoria del 2023, que se presentó hace escasamente un mes y medio, por el Comité de Garantía y Evaluación de Ayuda a Morir de Andalucía, en la que habla de que aproximadamente unos 803 profesionales se han declarado o se han inscrito en el registro de profesionales objetores de conciencia. De ellos, 468, o sea, un 58% de estos profesionales, pertenecen a atención primaria, que es el ámbito en el que yo me muevo. Vale, ¿es mucho, es poco? Pues bueno, nos quedan conocer datos de 2023, entendemos que habrán variado, pero podemos hablar de que en atención primaria en Andalucía, entre enfermeros y médicos, nos movemos unos 11.000 profesionales, eh, que son las personas que podríamos, o los profesionales que podríamos acogernos a este derecho al registro de objetos de conciencia. Bueno, depende de cada uno sacar la conclusión de si son muchos, pocos, si es algo medio, no sé. Eh, claro, eh,
Podemos hablar de qué lleva a los profesionales a declararse objetores de conciencia, pero esta diapositiva para mí ha sido un pelín atrevida debido a que no tenemos un recorrido, por lo menos a nivel España, en España, un recorrido temporal para poder analizar realmente cuáles son esos motivos y tenemos que irnos a lo que se ha visto en otros países, entendiendo que cada país tiene su propia identidad, su propia idiosincrasia y su propia cultura. Esto puede no ser reflejo de lo que pasa aquí en España. Este estudio, que lo dirige Triviño Caballero y et al., habla de los motivos que hay de objeción de conciencia en Canadá, que es uno de los países que más tiempo lleva con la ley ya aprobada. Habla de variables religiosas o seculares, hace mucha mención a la religión católica en concreto. Habla de objetivos médicos. Aquí podríamos buscarle un símil con algo que podría pasar en España. Los objetivos médicos hacen alusión a los juramentos hipocráticos que hay en cada país. En el caso del español, por ejemplo, en su artículo 32, habla de que el médico nunca provocará intencionadamente en ningún paciente la muerte, ni siquiera en caso de petición expresa por parte de este. O sea que muchos objetores pueden que se acojan a este tipo de criterios médicos. Otro de los motivos que señala este estudio es la burocracia que hay que cumplir en todo este trámite de ley de eutanasia. La angustia emocional que genera a los profesionales que puedan desempeñarla. Y también de la desinformación que muchas veces los profesionales podemos tener en relación con todo el procedimiento. Tanto la burocracia como la desinformación yo los considero como las partes fundamentales que dan paso a dos definiciones que yo creo que tenemos que tener muy presentes cuando hablamos de objeción de conciencia en eutanasia, que son la criptoobjeción y la pseudoobjeción. A priori pueden parecer términos similares, pero tienen pequeños matices. La criptoobjeción es cuando no hay una declaración formal de objeción de conciencia por parte del profesional, pero este actúa como si lo fuera. Por su parte, la pseudoobjeción habla de que las motivaciones para declararse objetor no obedecen a razones de índole más personal o religioso o de valores más íntimos, podríamos llamarlo. Un ejemplo de cada situación. Ejemplos, me voy a permitir, reales. Un criptoobjetor podría ser un médico que cuando un paciente le pide asesorarle o iniciar un procedimiento de ayuda médica a morir, el médico le dice que es muy difícil, le dice que no tiene indicación, le dice que esto va a ser muy laborioso, y empieza a ponerle mucha pega para no iniciar el procedimiento, pero es una persona que no se ha declarado ni se ha inscrito en ningún registro de objetores de conciencia. Por su parte, la pseudoobjeción vendría, por ejemplo, por un profesional que nunca ha tenido motivos para declararse objetor, pero que de buena primera se le presenta una objeción de conciencia. O sea, perdón, un caso de eutanasia. En este caso, antes de que se le presente, el profesional piensa, esto va a ser muy laborioso, me va a hacer mucha carga de trabajo, todos conocemos cómo está la sanidad, por lo menos en Andalucía. Manera de quitarme este problema de encima, me declaro objetor. Esto puede ser un poco perverso, ¿no? Porque hay algunos autores incluso que consideran que este tipo de objeciones pueden ser los enemigos más fervientes de la propia objeción de conciencia, entendiéndola como la entendemos. ¿Son formas legales sí, de objeción, se le puede llamar? Son legales, o por lo menos alegales, ¿no? Los juristas me lo podrían decir más. Pero evidentemente dista un poco de lo que es la desobediencia civil. Esto sí tendría una implicación legal. La desobediencia civil no deja de ser un incumplimiento deliberado y pacífico, normalmente, de una ley que se considera injusta y lo hace o bien un individuo o bien un grupo. Esto probablemente sí pudiera tener implicaciones legales a nivel en este caso, de objeción de conciencia de eutanasia. Y normalmente se utiliza como presión, como argumento de presión política en contra de una ley.
Hasta aquí un poquito lo que sería la implicación legal. Pero, ¿qué pasa con la ética de la objeción de conciencia en la eutanasia? Pues mira, podéis encontrar de todo. Yo he seleccionado dos artículos que me parecen interesantes, por lo menos. Os recomiendo la revista que aparece en este artículo, que es Bioethics. Es una revista bastante interesante donde habla, de, entre otras muchas cosas, de objeción de conciencia, eutanasia, interrupción voluntaria de embarazo, etcétera. El primer artículo, que es del año 2019, que habla de que no hay objeción de conciencia sin una justificación normativa contra la objeción de conciencia en medicina. A priori parece un poco fuerte. Argumenta, el autor, que es Benjamin Thorpe, argumenta que si dejamos la objeción de conciencia a un entendimiento subjetivo y personal, puede desvirtuar esa objeción de conciencia, pues desde la persona que quiere provocar o que quiere ayudar a morir por una ley que, por ejemplo, en nuestro caso, es de la eutanasia, pero también puede objetar a una persona a recetar, por ejemplo, antibióticos porque prevea el carácter moral de una bacteria. Es una comparación un poco extrema, pero aparece en el artículo como tal y, bueno, tiene su sentido. Eh, Evidentemente hay una contrarrespuesta que aparece en la revista sobre por qué esto no es tan así. Sobre todo porque Zolf habla de que la justificación de la normativa se basa en términos de razonabilidad, por si podemos llamarlo. ¿Qué es razonable en objeción de conciencia? Yo no lo puedo responder, así que os invito a que vosotros penséis por lo menos qué es razonable como motivo de objeción de conciencia. Otro de los artículos que me han llamado la atención, y ya con esto termino, es un artículo de Julian Sabulescu y Udo Schulleck del año 2017. Este es el artículo que me sale de varios artículos previos, donde el título, pues ya lo dice todo, los médicos no tienen derecho a la objeción de conciencia en la asistencia a la eutanasia, al aborto o la anticoncepción. ¿Por qué hace esta aseveración tan fuerte el autor, según lo que luego manifiesta, o los autores lo que luego manifiestan dentro del artículo? Bien, pues habla de que cuando una persona se decide por eh, cursar unos estudios de medicina o de enfermería o biosanitario en general, debería de saber que hay determinadas prácticas que la asumen como propias de la disciplina y no podría ir en contra de ellas. Además, también hablan de que enfrentan el derecho de autonomía del paciente con un derecho del profesional. Y entonces no tiene muy claro, en este caso, quién sería quien sale perjudicado o beneficiado. Porque, ¿qué derecho primario? El derecho del paciente de autonomía a decidir sobre una prestación que es legal, o el profesional que pueda acogerse a un derecho que, en nuestro caso en España, por ejemplo, también es legal. Pues lo cuestiona como algo que pudiera ser incluso cultural, ya que, por ejemplo, en países como Suecia o Finlandia, este tipo de cuestiones no se tienen en cuenta. O sea, la objeción de conciencia no está contemplada porque nadie se la plantea cuando se va a dedicar a estudiar medicina, o estudiar enfermería o alguna otra. Os invito a la reflexión sobre si esto que os cuento, que no sale de mí, sale de otros autores, qué pensáis de ello, y os emplazo a que hagamos un poco de debate ahora al final de las ponencias. Muchas gracias por vuestra atención.